¿Y si no vemos la realidad como es, sino como somos? Yo durante años me la pasé tratando de que los demás entendieran mi verdad. Y no me daba cuenta que yo no estaba viendo las cosas como son, sino que las estaba viendo como yo era. Por ejemplo, en lo laboral, muchas situaciones me enojaban y otras hacían que me sintiera desvalorizada, poco reconocida, etc. Y por supuesto, cada vez que me sentía así, era por culpa de esas situaciones, por culpa de los demás. Hasta que aprendí que yo siempre estoy interpretando, que la realidad la puedo percibir a través de mis 5 sentidos, pero esos sentidos funcionan como sensores que transmiten cierta información muy específica, como por ejemplo mis ojos reciben fotones de luz y es mi cerebro el que va a codificar esa información y la va a interpretar. Y esa interpretación siempre va a estar basada en mi propio mapa mental. Y mi mapa mental está formado por toda esa información inconsciente, 97%, 95%, ¿recuerdan? Y por la información consciente. Por lo tanto, mi mapa mental está formado por toda la herencia que recibí de mi clan familiar, del inconsciente colectivo, más todas las experiencias que se fueron grabando y que fueron de alguna manera determinando mi personalidad. Por lo tanto, el foco de atención siempre tiene que estar en mi interpretación, en esa historia que yo me estoy contando, que me estoy diciendo. Y voy con un ejemplo práctico. Imaginemos que envié un mensaje a una persona, pasó 2 horas y no recibí respuesta. El hecho es que envié un mensaje, que ya pasaron 2 horas y que no he recibido la respuesta. Ahora viene la interpretación, porque puedo empezar a pensar que esta persona me está ignorando, que estoy segura que vio el mensaje y no me quiere responder, tal vez no soy tan importante, que se cree, en fin. Todas esas historias que empiezan a aparecer a raíz de un hecho. Y el tema es que muchas veces, al menos yo por muchísimo tiempo, no me daba cuenta, no podía diferenciar el hecho de la interpretación. Y mucho menos podía diferenciar el hecho del juicio. Por ejemplo, no me contesta porque me está ignorando. Para mí eso era una realidad, era una verdad. Y no podía distinguir que era solo mi interpretación. Si hubiera sabido esto, ¿cuántos conflictos me hubiera ahorrado? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos momentos de sufrimiento por esas historias que me he contado y que me he creído que eran verdad? Hoy me siento totalmente liberada, simplemente por poder distinguir un hecho de un juicio. También me conecta con esto de hacerme cargo de mi vida, de hacerme cargo de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis interpretaciones, porque ya sé que mis interpretaciones derivan de mi propio mapa mental y mi propio mapa mental está conformado por el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. Por lo tanto, es muy importante que empiece a prestar atención a mis interpretaciones, a esa historia que siempre me estoy contando. ¿Por qué? Porque esas interpretaciones van a influir en mis sentimientos, en mis emociones, en mis estados emocionales, en mis vínculos, en mi manera de relacionarme con los demás, en mis resultados,
en mi realidad y por lo tanto en mi vida. Y algo que me olvidé de mencionar, que también va a influir en mi salud, porque el cuerpo sigue a la mente. Y si la mente está llena de interpretaciones y a su vez me estoy creyendo esas interpretaciones como verdades absolutas, imagínense cómo va a influir todo esto en mi cuerpo y en mi salud. Por eso quiero dejar aquí en este video algunas herramientas, como por ejemplo esto de poder diferenciar un hecho de un juicio. Y te aseguro que esta simple diferenciación suele ser totalmente liberadora. Entonces, para poder distinguir entre un hecho y un juicio, tenemos que saber que un hecho tiene la posibilidad de ser verificado, ¿no? Tiene que tener una cierta evidencia. Y cuando es juicio, nos estamos refiriendo a la interpretación de la persona que emite ese juicio. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Si yo digo, yo mido 1,60 m, eso es un hecho porque puede ser verificable. Si me miden, se puede corroborar si mido 1,60 m o no. Ahora, si yo digo, yo soy petiza, eso es un juicio porque corresponde a una interpretación. No necesariamente es verdadero o es falso, sino que es un juicio que yo estoy emitiendo en base a un estándar propio, a un contexto propio, a una interpretación que yo tengo en base a mi propio mapa mental que, como habíamos dicho, está influenciado por la información que llevo en mí. Por lo tanto, cuando yo puedo distinguir un hecho de un juicio, eso automáticamente me libera. ¿Y esto en qué nos puede ayudar? En mucho, porque en principio, cuando esas interpretaciones aparecen automáticamente, puedo diferenciarme de estas interpretaciones, darme cuenta que estoy interpretando y también desafiar esas interpretaciones y abrirme a la posibilidad de interpretaciones más poderosas, interpretaciones que me inspiren, que me ayuden, que me expandan, que me posibiliten. Y esto requiere práctica, práctica y más práctica. No alcanza con conocer la teoría, porque al menos yo he crecido bajo la costumbre de escuchar juicios hacia otras personas, hacia mí misma, y también he crecido haciendo juicios sobre mí misma y sobre otras personas. Y ahora diferenciar, crear ese espacio interno donde me separo de mis propias interpretaciones y me hago preguntas que desafían esos pensamientos, ese mapa mental, es un trabajo, es algo que requiere práctica, pero es muy saludable que empecemos a crear estos espacios internos para poder empezar a conectar con esta parte sabia, con esta parte curiosa, con esta parte que no hace juicios, que todo lo puede comprender y que nos ama profundamente e incondicionalmente, que yo, Richard Schwartz y muchas personas le llaman el ser o el self. Y para que empieces a practicar, te dejo aquí en la descripción de este video un juego para que practiques a diferenciar cuáles de las situaciones que te presenta el juego son juicios, cuáles son hechos, y que puedas percibir también, en base a tus respuestas, qué partes activas protectoras están más vigentes al momento de responder en este juego. Así que me despido hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar.
Si te gustó esta información, te pido que me dejes un like y que lo compartas con las personas que le pueda servir todo esto, conocer todo esto. Y nos vemos muy prontito. Chau.